Saludos hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio de hoy, la reflexión del día. Ya hoy es viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, estamos a una semana del Viernes Santo y el domingo comenzamos la Semana Mayor. Y tenemos palabra de Dios hoy, venimos hablando del discipulado en estos días de parte de Jesucristo el Señor y sobre todo de lo que tiene que hacer un discípulo en torno a la palabra y la obra de esa palabra puesta en práctica, los beneficios que tiene. Pero hoy vamos a dar un paso un poquito más adelante. El Evangelio está siendo tomado de Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42. Y lo que se enfatiza aquí es algo muy importante para nuestras vidas. Y vamos a estar hablando hoy y el tema es que no es lo mismo, hermanos y hermanas, hablar en el nombre de Dios que hablar en el lugar de Dios. Escucha bien eso. No es lo mismo hablar en el nombre de Dios que hablar en el lugar de Dios. Y ese es el pensamiento que obtenemos en reflexión de este Evangelio del capítulo 10 de San Juan y con lo que Jesús se enfrenta con los jefes de los judíos. Y de hecho estamos varios días ya hablando sobre estos encuentros de Jesucristo con los jefes judíos que precisamente viene por ciertos malestares que hay en términos a lo que se autoproclama Jesucristo o lo que Jesucristo entiende que es su origen, su identidad, su relación con el Dios del cielo, la autoridad que tiene para hacer lo que tiene que hacer. Todo eso ha caído en debate público, hermanos y hermanas, ante los jefes de los judíos. Porque si bien podemos notar también que no todo es malo, ¿no? En el sentido de que no es que todos los judíos hayan rechazado a Jesús, no es que todos los judíos creyeran que Él estaba endemoniado o que se iba a suicidar o que era un impostor. Realmente muchos judíos creyeron en Cristo. La propia palabra de Dios hoy en el Evangelio termina diciendo, una vez Cristo se mueve de este escenario y se va a otro lugar, y dice allí, muchos creyeron en Él. O sea que habían judíos que eran nuevos cristianos. Y se enfatiza en muchos momentos pues toda aquella situación que había en términos del repudio y el rechazo a Jesús. Vamos a comenzar por la primera lectura para podernos llenar de la bendición de Dios, y quiero resaltarla porque es una lectura que reconocemos, que ya la estudiamos un poquito a Jeremías, y estamos en el capítulo 20, versículos 10 al 13 de Jeremías. Y es que aquí, pues Jeremías sigue, hermanos y hermanas, defendiéndose y buscando ayuda por parte de Dios en la persecución que tienen contra él como profeta que anuncia y denuncia las cosas en el mundo. Y es un hombre que habla en el nombre de Dios, pero no es un hombre que toma el lugar de Dios. Y como te dije, ese es el tema que vamos a discutir hoy. Un profeta habla en el nombre de Dios, pero un profeta no puede hablar en lugar de Dios. Porque un profeta es un enviado, un profeta es un mensajero, un profeta es llamado por parte de Dios para que desempeñe una misión, es una vocación. ¿Y qué es lo que pasa? En muchos momentos aquí el pueblo no sabe diferenciar cuándo es que el profeta habla en nombre de Dios y cuándo es que el profeta habla en lugar de Dios. Ellos creen que estas dos cosas están mixtas en los profetas. No, el profeta puede hablar en nombre de Dios. Lo que el profeta no puede hacer es hablar en lugar de Dios, porque hablar en lugar de Dios es decir el profeta, yo soy Dios. Y esto lo digo yo porque yo soy Dios. El profeta no hace eso. Y entonces muchas personas en los tiempos de estos profetas o entendían que estos profetas querían ocupar el puesto de Dios o que eran demasiado severos desenmascarando al pueblo y había una gran amenaza de muerte. Entonces queremos partir desde ese detalle. Ahí también se prefigura la situación de que tenemos que diferenciar cuándo es que alguien habla en nombre de Dios y cuándo es que alguien habla en lugar de Dios. El profeta, como vimos la otra vez, encomienda su causa a Dios. Esta lectura contiene otra vez la seguridad de Jeremías de que ha encomendado su causa a Dios, y tiene algo muy importante y muy bonito que nos hace falta escuchar. Él dice, el Señor está conmigo como un fuerte soldado.
el Señor está conmigo como un fuerte soldado en mi causa, y yo se la encomendé a Él porque Él es un fuerte soldado. Este fuerte soldado se describe aquí en la lectura como un soldado valiente, como un soldado poderoso defensor, ¿no? Y esto es bueno que lo sepamos nosotros. Al encomendar la causa a Dios tenemos un gran guerrero, y ese guerrero no necesariamente va a derramar sangre, hermanos y hermanas, sino que este guerrero es un defensor de nuestra causa. A la vez que se la encomendamos, es valiente, no se va a dar por vencido, es un defensor, va a buscar todo lo que nosotros tenemos de bien para sacarlo al frente y que se aclaren las dudas y que se dispersen las tinieblas. Y esa es la fe que hay que tener. O sea, son tiempos en los que tenemos que pensar, y hablamos mucho de los guerreros de Dios y de que Dios es un fuerte guerrero y un fuerte luchador. Claro, eso es en la fe, y ese es en el ámbito espiritual. Por lo tanto, tenemos un Dios que es fuerte y poderoso defensor nuestro. De esto no cabe duda. Pasamos al Evangelio, hermanos y hermanas, y volvemos al tema que nos originó la meditación y la reflexión. El cuidado que hay que tener y poder hacer la diferencia de quién habla en nombre de Dios y quién habla en lugar de Dios. Y lo peligroso que puede ser esto. Pero a nosotros se nos llama a discernir, porque esto nos puede confundir en el camino. Jesucristo está con los jefes judíos, hermanos y hermanas, y vienen buscándolo para apedrearlo. Y Jesucristo se da cuenta, y Jesucristo le hace una pregunta a los jefes judíos y dice: ¿por qué obra buena ustedes me condenan? Porque yo he estado en medio de ustedes y yo he estado haciendo cosas buenas, y ustedes han reconocido que yo he hecho cosas buenas. ¿Por cuál de ellas ustedes me condenan? ¿Por cuál de ellas ustedes me quieren apedrear? Y los judíos, los jefes de los judíos son sinceros y dicen: pues mira, Jesús, por ninguna obra buena te condenamos, ni por ninguna obra buena te queremos arrestar, ni por ninguna obra buena te queremos lapidar. Entonces, ¿por qué me buscan? Te buscamos y te queremos condenar y te queremos arrestar por la blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia? Que te haces llamar el Hijo de Dios, que dices que tú eres de Dios. Entonces esa es la blasfemia, y de hecho esto es lo que lleva a Cristo de parte de los judíos, hermanos y hermanas, no tanto a la cruz, porque los judíos no tenían poder de condenar a nadie a la muerte. Los que tenían el poder de condenar a las personas a la muerte en cruz, la muerte en cruz es una pena de muerte del sistema judicial penal de los romanos, no de los judíos. Por eso es que se hace todo lo posible por llevar a Cristo ante las autoridades romanas, civiles y del gobierno, provocando una causa que equivalga a la pena de muerte de la crucifixión, porque eso no estaba en manos de los judíos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la blasfemia de Jesucristo, bueno, es lapidarlo, pero estaba prohibido en aquellos tiempos que los judíos pudiesen darle muerte a nadie o a alguna persona por sus leyes. Eso estaba prohibido. Entonces, por lo tanto, es la blasfemia lo que sacude las almas de los judíos en querer deshacerse de Cristo. La blasfemia que para ellos, hermanos y hermanas, es ir en contra del segundo mandamiento. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Para ellos Jesús utilizaba el nombre de Dios en vano. Para ellos Jesús estaba utilizando el nombre de Dios en vano, nombre que para ellos era sagrado, y Cristo decía: yo soy el Hijo de Dios, yo y el Padre somos uno, yo vengo del Padre, yo he estado donde estaba el Padre, yo vivía antes que ustedes, vivía al lado del Padre, junto al Padre. Y entonces este origen, esta identidad, esta naturaleza divina por parte de Cristo es la que los judíos no pueden aceptar. Por parte de Cristo ellos no pueden aceptarlo. Nosotros como cristianos lo entendemos muy fácil, que Cristo nació en Navidad, que Cristo es Dios, que se encarnó, que vino a la tierra, tomó carne, que tiene una misión, que viene a salvarnos, que es el Hijo de Dios y que Él y Dios pues son personas diferentes pero una misma naturaleza, y que nuestro Dios es trino y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está clarísimo en nosotros, pero los judíos no entendían eso. Es más, hasta el día de hoy,
Los judíos no entienden la Santísima Trinidad, por eso no celebran Navidad y el nacimiento de Cristo no lo celebran. Para ellos Cristo es un profeta, para ellos Cristo fue alguien que pasó por su camino, por la historia de su pueblo religioso como un rabino. Y por eso es que Cristo tiene que esperar hasta los 30 años para poder hablar en público y hablar en la sinagoga y hablar la palabra de Dios. Porque a los 30 años es que una persona judía, hombre, podía convertirse en maestro, en rabino, y hablar de la ley y discutir la palabra de Dios. Entonces, todo esto para los judíos es totalmente extraño, o sea, esto no lo digieren. Y Cristo trató, hermanos y hermanas, por todos los medios. Y se rebajó y puso las cosas como en blanco y negro, como decimos acá, en arroz y habichuela, y no les entraba por la cabeza. Veían la blasfemia, veían que estaban hablando en contra de Dios. De hecho, Jesucristo trata de hacer un entendimiento que había práctico en aquellos tiempos, porque el Antiguo Testamento y la palabra de Dios de ellos, hermanos y hermanas, dice, en algunos momentos a los ángeles se le llaman hijos de Dios. Sí, eso aparece en el Antiguo Testamento. Y a los ángeles se le llaman hijos de Dios en algunas partes del Antiguo Testamento como mensajeros de la palabra de Dios. Se le llaman hijos de Dios porque traen mensaje de Dios. En ese sentido, pues ellos entendían lo de hijos de Dios, pero ellos no podían entender eso de hijos de Dios como que yo y el Padre somos uno, y el que me ve a mí, ve a mi Padre, al que me ha enviado. Eso no cabía en ellos. Y esto es lo que provoca uno de los escándalos de mucha seriedad y más grandes para Cristo, que es prácticamente lo que lo lleva a enfrentar pues toda esta situación, esta trágica situación de pasión y muerte que vamos a conmemorar y memorial que vamos a celebrar la próxima semana. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto de hablar en el nombre de Dios y de algunos que hablan tomando el lugar de Dios. Cristo lo podía hacer, hermanos y hermanas. Cristo podía hablar en el nombre de Dios porque es el Hijo de Dios, fue enviado para hablar de las cosas de Dios. Y Cristo podía hablar como Dios. No está rompiendo el segundo mandamiento, no está hablando en vano de ninguna forma, ni tomando el nombre de Dios bajo falso juramento. Cristo es Dios para nosotros, puede hablar en nombre de Dios y puede hablar en lugar de Dios. Y por eso es que en algún momento dado, pues Cristo no solamente sanó a un paralítico y le dijo, coge tu camilla y echa a andar, sino que le perdonó los pecados, que son tributos, ¿verdad? Y poder de Dios solamente, porque Él es Dios. Entonces, en la vida nuestra, hermanos y hermanas, a veces vemos personas que quieren no solamente hablar en nombre de Dios, sino que a veces también quieren tomar el lugar de Dios. Y tomar el lugar de Dios es un pecado, porque es tomar el nombre de Dios en vano. Esa atribución, esa potestad, hermanos y hermanas, esa delegación no la tenemos nosotros y ningún ser humano la tiene. Incluso el Papa puede hablar en nombre de Dios, pero el Papa no puede hablar en el lugar de Dios, porque Dios tiene su lugar y Dios es Dios, y aquí los papeles no se pueden invertir, y los que estamos del lado acá somos nosotros y el que está del lado de allá es Dios. Pero a veces en la vida hay personas, es más, hay religiones que van mucho más allá de hablar en el nombre de Dios, sino que ocupan el lugar de Dios, y esto es totalmente peligroso. Religiones que todavía, hermanos y hermanas, celebran el sábado como el día del Señor y no el domingo como el día del Señor, el día de la resurrección, porque el sábado es una práctica de día del Señor judía, del judaísmo, no del cristianismo. Y el cristianismo inaugura la semana y el día del Señor con el domingo, porque es el domingo de Pascua, es el domingo de resurrección, y eso está claro en nosotros. Pero algunos se toman los atributos de no solamente hablar en nombre de Dios, sino de hablar en lugar de Dios. Para nosotros está claro la palabra, pero para muchos hermanos y hermanas, cuando se ven débiles y que lo que están presentando está como en debilidad o no tiene poder, entonces acuden como a tener el poder de Dios para decir las cosas. Y muchas religiones viven dentro de estos patrones, hermanos y hermanas. Te he mencionado uno, como el del sábado, como día del Señor. El sábado es un día de descanso y es un día de descanso del pecado.
Eso es lo que busca Dios, que el sábado fuera un día de descanso del pecado. Y el Señor del sábado es Jesús. Y por eso Jesús hizo muchas cosas el sábado. Porque yo soy el Señor del sábado, porque Dios es el Señor del sábado. Y el sábado se hizo para servir al hombre y no el hombre para servirle al sábado. Pues nosotros estamos claros en lo que ha dicho Dios, en lo que ha dicho Jesús en el nombre de Dios y lo que ha dicho Jesús en el lugar de Dios. Y Él lo puede hacer. Pero hay religiones, hermanos y hermanas, que no entienden el cambio. La nueva cara de Dios, si la ponemos así, Cristo lo que ha hecho es presentarnos la nueva cara de Dios. Y la nueva cara de Dios es a un nivel más humano. Por eso se encarna, por eso se hace hombre. Por eso se hace hombre para ver, comparte el dolor y la alegría, comparte el sufrimiento. Un Dios que sabe, un Dios que está cerca, es un Dios con nosotros. Y el Dios con nosotros nos conoce porque se hizo hombre de carne y hueso, siente el dolor, sabe lo que es la soledad, sabe lo que es el abandono, sabe lo que es tener una madre, tener un padre, sabe lo que es ser odiado, sabe lo que es señalado, sabe lo que es ser apreciado, sabe lo que es tener amigos. O sea, este Dios no está lejos de nosotros y nosotros lo reconocemos por eso. Este es el Dios que se hizo carne y hueso por nosotros y ahora nos conoce mejor que nadie. Cristo lo que hace es, en su vida es darnos a conocer el nuevo rostro de Dios. Un nuevo rostro de Dios, hermanos y hermanas, donde no caigamos de bruces y muramos, ¿no? Porque esa era la tendencia que había. El que llega hasta la presencia de Dios será cautivado por su luz y no va a sobrevivir porque va a caer de bruces y no sobrevivirá a la presencia de Dios. Cristo nos presenta un nuevo rostro del Padre Dios del cielo que conoce toda la situación humana y que seremos capaces un día de verlo cara a cara y no morir y sobrevivir. Pues Cristo puede hacer eso, hablar en nombre de Dios y hablar en lugar de Dios porque Él es Dios. Hay religiones, hermanos y hermanas, que cuando ya no tienen más fundamentos para poder justificar sus creencias o sus normas, hermanos y hermanas, pues caen en lo ridículo. ¿Cómo es posible que yo no sea capaz de donar mi sangre a un hijo o a una hija, a un hermano, a una hermana, a un amigo o a un compañero y hermano feligrés? Que no sea capaz yo de darle vida a un hermano y que entonces una religión me prohíba a mí compartir mi sangre, que es vida que me dio Cristo para salvar una vida. Eso es morir a uno mismo, hermanos y hermanas, sacar de mi sangre y compartirla con alguien. Porque, hermanos y hermanas, de eso se trata. Algunos han caído en estos preceptos, hermanos y hermanas, que son inverosímiles, que son incongruentes hasta con la misma ley de Dios. ¿Y es por qué? Porque no solamente están hablando en el nombre de Dios, se están extralimitando y están hablando en lugar de Dios. Y con esto corremos muchos peligros. Hay religiones, hermanos y hermanas, que son más judías que cristianas, que guardan muchas cosas judías, que no son cristianas, se quedaron con esa enseñanza y no ven el rostro nuevo que ha puesto Cristo al Dios del cielo. Religiones que prohíben el comer ciertos alimentos, religiones que prohíben el votar en unas elecciones, religiones que prohíben cierta clase de situaciones con la misma fe que se supone que no se den y que vemos que realmente pues como que no tienen sentido, como que parecen disparates. Es como si escupieran el rostro de Cristo, hermanos y hermanas. Cristo presentando un nuevo rostro de Dios y algunas de estas cosas parece que abofetean el rostro de Cristo, de Dios, y que lo escupen. Como que no lo pueden aceptar. Es que estamos tomando el lugar de Dios. Estamos tan aferrados a nuestra creencia que no podemos permitir, hermanos y hermanas, que haya un espacio abierto para una recta interpretación. Y en esto se da paso a nuestras creencias y a la creencia de tal vez algunos que por el proselitismo, hermanos y hermanas, por una llamada a través del miedo,
a que nos convirtamos, ¿no? Haciendo todo esta situación del infierno, del azufre, de quemarte, de morir en una forma tan trágica, como que esto viene de parte de Dios, el Dios que castiga, el Dios que te hiere, el Dios que te manda la enfermedad, el Dios que será capaz de maldecir tus hijos, el Dios que te hará pagar por lo que tú hiciste de generación en generación. Todo esto es tomar atributos que no son de ellos. Se puede hablar en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, pero no se puede tomar el lugar de Dios. Y esto confunde. Este fue el error de los judíos, hermanos y hermanas. Cristo tenía toda la potestad para hablar en el nombre de Dios y Cristo tenía toda la potestad para tomar el lugar de Dios porque era Dios. Pero ningún ser humano puede hablar en nombre de Dios, tomar el lugar de Dios. Sí podemos ser delegados a hablar en el nombre de Dios, pero de hablar en nombre de Dios a tomar el lugar de Dios es peligroso. Es jugar el papel de Dios. Es tomarnos unos atributos, hermanos y hermanas, que no se deben. Por eso se nos advierte a nosotros en materia de juzgar, que no podemos juzgar al prójimo. Ese es otro ejemplo. En el nombre de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que analizar y tenemos que tomar juicios en la vida, porque si no, ¿cómo vamos a discernir lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que es pecado, de lo que es gracia, lo que es bueno, de lo que es malo? Pues hay que hacer un juicio, hay que hacer un análisis, hay que juzgar, pero no podemos tomar el lugar de Dios en el juicio que se nos permite, porque el juicio que se nos permite es para discernir, para buscar el bien del mal y saber diferenciarlo y saber definirlo y poder optar correctamente por lo que queremos. Ahí se hace un juicio y podemos hacer un juicio por las personas también, ¿cómo no? Podemos hacer un juicio por las personas siempre y cuando no sea condenatorio. Yo puedo hacer un juicio en el nombre de Dios por una persona, pero tiene que ser para ayudarla. Si en mi boca, hermanos y hermanas, está el nombre del prójimo y el nombre del prójimo yo lo estoy dando a conocer su causa o su situación con otras personas, es para ayudarlo, es para que salga de su situación, es para que se convierta, es para que se arrepienta, es para que venga a la casa de Dios, es para que reciba perdón, es para que tenga misericordia. Ahí tú puedes tener el nombre del prójimo en tu boca, en el nombre de Dios. Pero si el nombre del prójimo está en tu boca para hablar de él y señalar su falta y decir que por eso es malo, que se condena, que es del diablo, que es un hijo del diablo, que no sirve para nada, ya estás tomando un puesto que no te toca. Y aún así, estaríamos tomando el lugar de Dios y eso es incorrecto. Por eso es que se nos prohíbe juzgar en ese sentido, juzgar que salvación o condenación. Entonces el nombre del prójimo esté en nuestra boca para ayudarlo, para bendecirlo, para sacarlo, para traerlo a la casa de Dios y que se salve. Entonces, esta situación muy delicada y tenemos que pensar cada uno de nosotros en ella. Piensa por un momento y evalúa ciertas situaciones y analiza ciertas situaciones que pasan a nuestro alrededor. El que nos habla de Dios no está hablando en nombre de Dios o no está hablando en el lugar de Dios. El que viene a hablarnos de su religión, de su fe, con proselitismo, que viene dispuesto a que nos convirtamos y cambiemos de fe. ¿Estará hablando en nombre de Dios o estará tomando el lugar de Dios? Aquella persona que viene tal vez de nuestra propia familia y quiere imponer ciertas restricciones y normas, ¿estará hablando en nombre de Dios o estará hablando en lugar de Dios? Todo esto hay que discernirlo y todo esto para nosotros tiene que ser, hermanos y hermanas, fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a discernir con espíritu de sabiduría y con espíritu de conocimiento y con espíritu de interpretación. Esto no le faltó a Cristo, hermanos y hermanas. A Cristo no le faltó el discernimiento. A Cristo no le faltó la sabiduría. A Cristo no le faltó el defensor, guerrero, valiente soldado de su causa, a quien también Él encomendó. Porque Cristo podía hablar en nombre de Dios y Cristo podía hablar en lugar de Dios, porque era Dios entre nosotros, Dios hecho carne. Entonces, nuestro Cristo, hermanos y hermanas, sentenciado por una blasfemia, ¿quiénes serían los que estaban tomando el lugar de Dios? ¿Sería Cristo? ¿Serían los jefes judíos? No vamos a juzgar, porque hablamos de no juzgar. Pero ¿quiénes tomaron la justicia en sus manos? Se extralimitaron, fueron más allá. Y es lo que queremos que veas en este tiempo y en este viernes.
Cristo va a la cruz, hermanos y hermanas, como parte de un malentendido por unas personas que podían hablar en nombre de Dios, unos jefes, unas autoridades eclesiásticas, unas autoridades judías que podían hablar en el nombre de Dios, pero no podían tomar el lugar de Dios. Prácticamente el segundo mandamiento estaba siendo quebrantado, incumplido, no por Cristo, sino por los jefes de los judíos. Y la historia nos dará la razón. No juzgamos, analizamos. Así que, hermanos y hermanas, vamos a tomar en serio la palabra de Dios como lo hemos hecho todos estos días. Hoy viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Hablemos en nombre de Dios siempre, pero jamás sin tomar el lugar de Dios. El único que pudo haberlo hecho y lo hizo fue Jesucristo nuestro Señor, y fuera de Él nadie más. Por lo tanto, respetemos roles, ubiquémonos donde tenemos que ubicarnos. Y si nosotros vemos que con lo que estamos diciendo en nombre de Dios no damos abasto, retírate con dignidad y déjalo en manos de Dios. Acuérdate de lo que dijo Cristo. Si tú vas a un pueblo y nadie te hace caso y no te reciben bien, predicaste la palabra de Dios. Sacúdete el polvo de las sandalias y dile a ese pueblo que por lo menos yo hice lo que tenía que hacer, predicar y hablar de Dios. El resto no está en mis manos, está en manos de Dios, y muévete a otro pueblo. Por lo tanto, al hermano no se le convence, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios, ni por miedo, ni con un puñal en el cuello para que crea en Dios. Y por eso Cristo, hemos visto que poco a poco, hermanos y hermanas, la semana nos ha dicho que su espacio se fue cerrando y cerrando. Al punto que ya donde quiera que iba, lo querían juzgar, sentenciar, apedrear, condenar, arrestar y asesinar. Poco a poco se va cercando. Y Cristo está ya próximo a enfrentarse a un punto donde no hay salida. Entre la espada y la pared. Hizo todo lo posible, hermanos y hermanas. Y prácticamente se lo dice a su Padre del cielo. Ahora está en tus manos, porque yo he hablado en tu nombre, pero el juicio no es mío, es tuyo. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Dios te bendiga en el día de hoy. Habla en el nombre de Dios con todo el mundo, hasta contigo mismo, pero no tomes nunca el lugar de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga en todo lo que tengas que hacer, y bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana sábado, con el favor de Dios, con otro tema importante en la fe.